Muy bien, pues hemos comenzado nuestro estudio en Josué. Este es nuestro tercer estudio. Empezamos con una pequeña introducción al libro de Josué y luego la semana pasada cubrimos los primeros 3 versículos del primer capítulo. Y lo que vimos en esos primeros 3 versículos fue al hombre que Dios escogió para ser el sucesor de Moisés y para liderar al pueblo de Israel a cruzar el Jordán y llevarlos a la tierra prometida y después repartir la tierra entre ellos. Y vimos las razones, algunas de las razones por las que Dios escogió a Josué para ser esa persona que iba a tomar el lugar de Moisés. Josué tenía el mismo corazón de Moisés, Josué tenía el mismo espíritu de Moisés. Josué era un hombre que tenía, no solamente tenía fe en Dios, sino que le creía a Dios. Y él sabía que si Dios estaba con él, no importa qué tan grande fuera la tarea que tuviera que hacer, él iba a poder tener éxito. Y una de las cosas que vemos en el libro de Josué, a través de todo el libro de Josué, es que se nos presentan instrucciones, que son instrucciones que se le dieron a Josué, pero que nosotros podemos aplicar a nuestra vida de hoy para poder tener una vida cristiana llena de éxito, para poder vivir una vida cristiana exitosa. Ahora, cuando hablo de éxito, no necesariamente estoy hablando del éxito que el mundo conoce como éxito. Cuando el mundo habla de éxito, habla de tener éxito en los negocios, habla de tener éxito en la escuela, habla de tener éxito en un montón de cosas que nada tienen que ver con el cielo. Y nada tiene de malo buscar tener éxito en esos ámbitos, en esos ramos. Pero lo que nosotros queremos saber es cómo vivir una vida cristiana exitosa. Cómo poder vivir una vida que está exaltando, glorificando a Dios y que está haciendo que otras personas que miran nuestra vida digan, yo quiero tener la misma clase de relación con Dios que esa persona tiene. Porque cuando vemos una persona exitosa en los negocios, cuando vemos una persona exitosa en todos los demás ámbitos de los que ya mencioné, los vemos y decimos, yo quisiera tener el secreto para poder lograr el éxito que ellos tienen en, qué sé yo, ¿verdad? De lo que fuera. Pero nosotros como el cuerpo de Cristo y nosotros como la iglesia de Cristo hemos sido responsabilizados por Dios para presentar al mundo al Dios de salvación que Dios verdaderamente es y que nosotros hemos llegado a conocer. Y si vamos a tener éxito en ello, entonces vamos a tener que seguir las instrucciones que Dios nos dé en su palabra para poder ser exitosos. Ahora, si somos exitosos, si tenemos éxito en ese aspecto de nuestra vida espiritual, todo lo demás va a alinearse y vamos a tener éxito también. Lo que sucede muchas veces es que ponemos todo lo demás primero y buscamos tener éxito en todo lo demás primero y dejamos el éxito en nuestra vida cristiana para después, para otro tiempo, para cuando sea más conveniente, para cuando ya haya llegado a cierto nivel en mi vida profesional o en mi vida como padre o como madre o lo que sea. Y no, la palabra de Dios nos dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos va a ser añadido. Entonces vamos a comenzar con eso, que para poder tener éxito en la vida, debemos de buscar primeramente tener éxito como cristianos. Y para tener éxito como cristianos debemos poner primeramente el reino de Dios en nuestra vida y todo lo demás ya queda en el lugar que debe quedar. Y sería muy fácil si siguiéramos esa fórmula. Desafortunadamente no la seguimos. Ahora, el libro de Josué nos va a dar ciertas revelaciones en cuanto a lo que tenemos que hacer específicamente para poder tener éxito en nuestra vida cristiana y por ende tener éxito en todas las demás empresas que vayamos a tener que hacer a través de nuestra vida aquí en la tierra. Y si lo ponemos en el orden que debe ser, entonces vamos a ser hombres y mujeres de éxito. ¿Sí? Ahorita hay muchas iglesias, hay muchas organizaciones que hablan mucho de éxito, de cómo ser buenos líderes, de cómo motivar a la gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nada tiene de malo eso. Lo que pasa es que enfatizan mucho lo terrenal y le ponen así como unos cuantos, ¿verdad? Trocitos, es como ponerle queso parmesano al espagueti, ¿sí? Le ponen unos cuantos trocitos de queso parmesano, que es las cosas espirituales, y todo lo demás es pura pasta y salsa de tomate, ¿verdad? Y sabemos lo que eso causa, ¿verdad? Algunos agruras, ¿verdad? Algunos subimos de peso bastante rápido, y es puro lo que llamamos en inglés fluff. Es puro fluff.
Y luego cuando a veces fallan esos métodos, entonces no le echan la culpa al método, le echan la culpa a Dios, porque hicieron todo lo que el método les dijo, pero como tenía algo de Dios encima, creyeron que todo venía de Dios, y como falló, Dios es el que tiene la culpa siempre. Entonces yo quiero verlo desde el otro punto de vista. Yo quiero verlo desde el punto de vista, ¿qué dice Dios? Y luego, si estas enseñanzas se alinean con lo que Dios dice, entonces podemos seguirlas. Pero si estas enseñanzas no se alinean con lo que Dios dice, tenemos que desecharlas. Porque entonces no nos van a llevar a tener éxito en nuestra vida cristiana, que debe ser nuestra primera preocupación. Porque si tenemos éxito en nuestra vida cristiana, todo lo demás va a quedar en el lugar que debe quedar. Entonces hoy vamos a seguir aquí en Josué capítulo 1, en el versículo 4. Y después de haber el Señor llamado a Josué y decirle que Él va a ser el que va a introducir a los hijos de Israel a la tierra prometida, lo que sigue aquí en el versículo 4 y en el versículo 5 es que le va a decir la extensión del territorio que les va a dar. Vean ahí Josué 1:4, dice: su territorio, el territorio de Israel, se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Entonces el territorio que Dios le dio a Israel es mucho más grande que el territorio que Israel tiene ahorita. Sí, más adelante les voy a mostrar un mapa. El territorio que Israel tiene ahorita, que es la tierra de Israel, es como una 10ª parte de lo que es en realidad el territorio que Dios les prometió que les iba a dar. Imagínense eso. Es como si el territorio total fuera $1, ¿sí? Y lo único que han ocupado hasta ahorita es 10 centavos. Quiere decir que la mayoría de la tierra que Dios les prometió a Israel nunca la han poseído. Y la razón por la que Israel no la ha poseído es porque a través de la historia siempre ha seguido a Dios y luego se aparta de Dios. Obedecido a Dios y luego desobedece a Dios. Y por eso el libro de Josué es algo tan importante. Porque desde el principio Dios les va a decir, les va a dar la fórmula para que puedan tomar toda la tierra que les prometió. De manera que no van a tener excusa cuando no tengan toda la tierra por no haberla adquirido, porque no se trata de que Dios no haya cumplido su promesa, sino que ellos no cumplieron con lo que Dios requería de ellos para que Dios pudiera cumplir su promesa. Y yo creo que en muchas vidas cristianas eso es lo mismo que sucede. Queremos ser victoriosos, queremos tener éxito, queremos ser cristianos que en realidad el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, pero no estamos dispuestos a pagar el costo que tenemos que pagar, que es poner a Dios primero en todo aspecto de nuestra vida. Noten el versículo 5 lo que les dice: mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Ahí está la primera clave. Ahí está lo primero que Josué tenía que saber. Lo primero que Josué se tenía que dar cuenta es que Dios estaba con él. Y que de que mientras Dios estuviera con él, nadie le iba a poder hacer frente. Mientras Dios estuviera con él, nadie lo iba a poder derrotar. Mientras Dios estuviera con él, él iba a poder hacer todo lo que Dios le había encargado que hiciera. Y una de las cosas que como cristianos debemos constantemente estarnos recordando es que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces se nos olvida que Dios está con nosotros. A veces se nos olvida que Él ahí está, que lo único que tenemos que hacer es buscarlo, y cuando lo buscamos lo podemos encontrar, porque Él nos ha prometido que si lo buscamos va a estar ahí en donde nosotros podamos llegar a Él, y Él va a poder escuchar nuestras oraciones, y Él va a poder tener compañerismo con nosotros y comunión con nosotros y nosotros con Él, y vamos a ser fortalecidos en Él. Pero no es que Dios no esté con nosotros, es que muchas veces ni siquiera vamos a buscarlo. Entonces tenemos que recordar como cristianos todos los días cuando nos levantamos que Dios está con nosotros, y mientras esté con nosotros nadie podrá hacernos frente, porque Él está con nosotros. Y la victoria entonces en nuestra vida no va a estar asegurada por lo que nosotros somos, porque somos grandes guerreros de oración, o porque somos grandes santos delante de Dios, o porque tenemos alguna habilidad especial, sino porque el Dios en el que confiamos, que está con nosotros, Él es el grande, Él es el guerrero, Él es el que pelea por nosotros. Nosotros simplemente vamos a Él
¿sí? Para que nos fortalezca y nos dé ese empujoncito que necesitamos. Entonces el éxito no viene por todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, así como no iba a venir por todas las cosas que Josué iba a hacer. El éxito que él iba a tener y que nosotros vamos a tener, lo vamos a tener porque Dios es grande y Él está con nosotros. Y esto es suficiente para que cualquier hombre, ¿sí?, o mujer que quiera ser exitoso pueda ser exitoso o exitosa. Dios está conmigo. Y nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que recordarnos de ello diariamente. A donde sea que vayamos, al trabajo, a la escuela, nuestra cita con el médico, al cuidar a nuestros hijos, ¿sí? Al hacer el aseo de nuestra casa, si eso es lo que nos toca hacer. Tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Y esto es algo que Dios le había estado diciendo a su pueblo desde que lo liberó de Egipto. En Deuteronomio capítulo 31, comenzando con el versículo 6, esto es lo que el Señor les dice antes de que vayan a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 31, comenzando con el versículo 6, les dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, ¿okay? Dios está hablando con Moisés. Moisés recibe la palabra y luego llama a Josué y delante de todo el pueblo le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. Noten el versículo 8: el Señor va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Saben que como cristianos no hay razón para que estemos todos intimidados? No hay razón para que estemos todos temerosos. No hay razón para que sintamos incertidumbre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que está con nosotros. No tenemos por qué preocuparnos por ninguna situación en la que nos encontremos. No importa de qué índole sea. No importa qué tan difícil se vea. Dios ha prometido que está con nosotros. ¿Saben? Esta es una promesa que se trajo al Nuevo Testamento también. Y me encanta que se haya traído el Nuevo Testamento, porque esto quiere decir que es para nosotros los creyentes neotestamentarios también. En Hebreos capítulo 13, los versículos 5 y 6, noten lo que dice aquí el escritor a los hebreos: vivan sin ambicionar dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Se fijan ustedes? ¿Sí? Y aquí lo aplica a las finanzas, aquí lo aplica al deseo de querer tener más, al deseo de querer tener mejor. Nos está diciendo: no se preocupen por nada de eso. Como el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿no es cierto? El Señor sabe que tienen necesidad de qué comer, el Señor sabe que tienen necesidad de ropa para vestirse, el Señor sabe que tienen necesidad de beber algo. No se preocupen por todas esas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo ello les será añadido. Entonces, número 1, tenemos que recordar como cristianos que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y porque Dios está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para ser exitosos. Pero tenemos que recordar que Él es primero y sobre todas las cosas. En el versículo 6 sigue diciendo: esfuérzate y sé valiente. Y tomen nota de cuántas veces le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Esfuérzate y sé valiente. ¿Saben que cuando Dios promete algo a nosotros, siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer para que esa promesa llegue a un cumplimiento? Yo no sé de dónde y por qué la gente ha llegado a la conclusión de que cuando nosotros vemos una promesa en la Biblia simplemente tenemos que declararla y agarrarla.
Yo no sé de dónde salió eso, porque no salió de la Biblia, ¿sí? El Señor siempre nos dice, esfuércense. El Señor siempre nos dice, sean valientes. El Señor siempre nos llama a que hagamos un esfuerzo, porque la vida cristiana es una vida de esfuerzo. Tenemos verdaderos enemigos que están en nuestra contra, que quieren estorbarnos para no cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer y con la vida que Él quiere que vivamos. Tenemos primeramente nuestra carne. Nosotros mismos somos a veces nuestros peores enemigos. Nosotros mismos nos convencemos de no hacer lo que Dios quiere que hagamos por el temor, por la preocupación. A veces nosotros mismos nos convencemos de no hacer lo que Dios nos está llamando a hacer por temor a fracasar, por temor a cómo nos vamos a ver si la regamos, por temor a que se nos vaya a ver como perdedores, por temor a que se nos vaya a criticar y que se diga, pues, ¿quién cree que es? ¿Cómo cree que Dios lo va a usar a él o a ella? Y no debemos de tener temor, porque Dios está con nosotros. Y noten que dice esfuérzate, que quiere decir hacer un esfuerzo físico, ¿sí? Para lograr un fin. Entonces, para poder lograr lo que Dios le está prometiendo, le prometió al pueblo de Israel aquí, lo que le está prometiendo a Josué, él va a tener que esforzarse, va a tener que hacer un esfuerzo físico, va a tener también que hacer un esfuerzo moral para lograr el fin que Dios le ha dicho que va a poder lograr por el esfuerzo que va a poner delante. Todos cuando hacemos el esfuerzo por algo queremos ver resultados, ¿no es cierto? Y cuando no tenemos resultados, eso es lo que nos desanima. ¿Sí? Cuando Dios nos dice que nos esforcemos por algo, de una cosa podemos estar seguros, que va a haber buenos resultados. Y aun cuando nosotros sintamos que no salió como debería de salir, porque nos esforzamos por hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, de todas maneras delante de Él hemos tenido éxito. Quizás delante del mundo no lo tuvimos, quizás delante de nosotros mismos no lo tuvimos, pero cuando nos esforzamos en Él, por Él y para Él, podemos decir ya con eso que hemos tenido éxito, porque logramos vencer a nuestra carne, logramos vencer a Satanás, logramos vencer a este mundo y nos dimos a la tarea de esforzarnos por hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y eso es un gran triunfo para el cristiano, porque hay muchos cristianos que tienen años de cristianos y nunca han experimentado el poder de Dios manifestarse en ellos o a través de ellos para lograr grandes hazañas por Dios. Pero no es porque Dios no quiera hacerlo, sino porque han tenido temor de que quizás vayan a fallar, porque no se acuerdan de que Dios está con ellos. Y luego le dice, sé valiente. Sé valiente. Ser valiente quiere decir que somos capaces de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. ¿Escucharon eso? Ser valiente es capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que se suscita. Lo que quiere decir que ser valiente no significa que no se tiene miedo, significa que uno avanza a pesar del miedo que tiene. Y yo sé que no me lo van a creer, pero a mí me da miedo cada vez que me tengo que parar enfrente de ustedes a predicar la palabra de Dios. No miedo a que me vayan a agarrar tomatazos o algo. Miedo a que vaya a decir algo que deshonre a Dios y su palabra, en lugar de exaltar a Dios y su palabra delante de ustedes. Y no porque lo vaya a hacer a propósito, sino porque soy humano y créanme, a veces se me han salido algunas cosas que, ay Dios, quisiera volver en cuanto las digo, pienso, ay, no, nunca debí haber dicho eso. Pero me da miedo. Porque soy un ser humano y como ser humano tengo la tendencia a fallar y a decir y hacer cosas que no debo hacer y decir. Entonces el ser valiente no es que sea un hombre muy valiente y por eso me paro enfrente. No, es porque a pesar del temor que tengo, el llamamiento de Dios tiene mucho más peso sobre mí que el temor que puedo sentir. Y eso es lo que todos como cristianos debemos de tener también. De reconocer que el llamamiento que Dios ha puesto sobre nuestras vidas para hacer lo que sea que nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros dentro de donde nos desenvolvemos, ¿sí? Tiene mucho más peso que cualquier temor que nosotros pudiéramos tener.
Y porque eso tiene mucho más peso, eso nos debe de impulsar a hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Si el enemigo más grande que tenemos que enfrentar para lograr poseer todas las bendiciones que Dios tiene para los que le aman es el temor, es el miedo. ¿Sí? Es el miedo, de nuevo, a hacer el ridículo, es el miedo al fracaso, el miedo de lo que puede pasar, el miedo de lo que se puede pensar de mí. Sí, pero el Señor Jesucristo dijo esto. Lean conmigo Lucas capítulo 12, los versículos 4 al 7. El Señor Jesucristo dijo esto a sus discípulos: amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a Él ténganle miedo. ¿Quién es Él? Es Dios. De manera que nosotros como cristianos al único que debemos de temer es Dios. De Dios para abajo nadie debe causarnos miedo. Y hay tantos miedos que tenemos, ¿no es cierto? A veces le tenemos miedo hasta a nuestra propia sombra. A mí me ha asustado mi propia sombra cuando me levanto de noche a ir al baño o algo. De repente entra luz por la ventana y veo mi sombra en donde no debería de haber nada y me asusto. Somos tan ariscos, somos tan temerosos de tantas cosas. Estamos temerosos de Corea del Norte, lo que Corea del Norte va a hacer. ¿Saben qué me da más miedo a mí? Lo que está pasando aquí en este país. Olvídense de Corea del Norte. Ay, le tenemos miedo al ISIS y qué tal si vienen aquí a Estados Unidos y empiezan a cortar cabezas aquí en Estados Unidos. ¿Saben que no necesita que venga ISIS? Ya está sucediendo todo el tiempo. Hay tanta maldad. Estaba leyendo hace poco, hay 46 millones de personas ahorita en nuestros días que están siendo usados como esclavos en todo el mundo, y muchos de ellos niños como esclavos sexuales, y muchos de ellos aquí en Estados Unidos. Y nos estamos preocupando por ISIS, nos estamos preocupando por Corea del Norte, nos estamos preocupando por todas estas cosas. No, Dios está con nosotros, y lo que deberíamos de hacer es, como cristianos, proclamar la verdad de Jesucristo, y que un corazón por corazón vaya la gente aceptando a Cristo y salvándose, y verán cómo vamos a hacerle un gran daño a Satanás y a su reino. Pero debemos de dejar de tener ese miedo. Yo no puedo evangelizar porque ¿qué les voy a decir? Díganles que Cristo les ama, díganles que Cristo los puede salvar así como los salvó a ustedes. No, pero yo no puedo. Cualquier empresa, cualquier cosa que el Señor nos llame a hacer, no debemos de tener miedo porque Él está con nosotros. Aquí les dice muy claramente, al único que le deben de tener miedo es a Dios. ¿Sí? En el versículo 6 sigue diciendo lo siguiente, noten ahí en Lucas 12, versículo 6. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿Se dan cuenta lo que el Señor Jesús? Si se va a tomar el tiempo para contar los cabellos que tenemos sobre nuestra cabeza, ¿no será que se va a dar el tiempo para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos, para dirigirnos, para guiarnos, para amarnos y para acercarnos más a Él? Piensen en ello. Nuestros cabellos están contados. Y luego nos dice, ustedes valen más que muchos pajarillos. No dice valen más que un pajarillo, ¿verdad? Valen más que muchos pajarillos. Señor Jesucristo de nuevo a los discípulos en Juan capítulo 16 y el versículo 33 les dice esto: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Noten ahí la contraposición de lo que está diciendo: para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Ok, les he estado diciendo esto para que tengan paz. Señor, yo quiero tu paz. Y luego, pero en este mundo van a tener aflicciones. Yo no quiero aflicciones. Pero confíen. ¿Por qué? ¿En qué tengo que confiar si voy a sufrir aflicciones? Me estás diciendo por adelantado que voy a tener aflicciones. Eso es lo único que me has dicho que puedo confiar, que voy a tener aflicciones. Y luego les dice, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Él peleó la batalla por nosotros. Y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así como Dios, Jehová, iba a pelear la batalla por el pueblo de Israel e iba a estar con Josué también hasta que lograran tomar toda la tierra. Mateo 28, versículos 18 al 20, nos dice esto. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si eso fuera lo único que les hubiera dicho, con eso sería suficiente, ¿no creen ustedes? ¿Cuánta autoridad le fue dada? ¿En dónde? ¿Y en dónde? ¿Hay más autoridad? No, toda se le dio a Él. ¿Hay otro lugar que no sea la tierra o el cielo? No, eso es todo lo que hay. Porque el cielo implica todo el espacio, ¿verdad? Entonces, Él tiene la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Y luego en el versículo 19 dice, por tanto, porque eso es verdad, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Noten, y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Y todo el pueblo de Dios dice, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No hay un momento, ni un solo momento, aunque nosotros creamos que existe ese momento, no hay un solo momento en el que el Señor no está con nosotros. ¿Por qué tenemos tanto temor entonces? ¿Qué nos asusta tanto? ¿Por qué no nos animamos a hacer grandes cosas por Dios? ¿Por qué no andamos en las calles predicando el Evangelio? ¿Por qué no les hablamos a nuestros familiares y a nuestros amigos? Y si ya les hemos hablado y nos han rechazado, ¿por qué no dejamos pasar un poco de tiempo y luego les volvemos a hablar? Dios nos ha mandado que hagamos eso, el Señor nos ha mandado que hagamos eso. Deberíamos estar haciendo de continuo, deberíamos no dejarlo de hacer nunca. ¿Sí? Porque Él nos está diciendo que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y porque Él tiene toda la autoridad nos está enviando, nos está diciendo que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, noten lo que dice ahí el versículo 20 de Mateo 28. De nuevo, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Esto es importante porque lo que sigue, ¿sí?, es la siguiente instrucción que Dios le va a dar a Josué para poder tener éxito. Noten, versículos 7 y 8 de Josué 1. Dice, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Segunda vez que le dice eso. Luego noten, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la fórmula. ¿Queremos tener éxito? Entonces no debemos apartarnos de la ley de Dios ni a la derecha ni a la izquierda, porque nos está diciendo muy claramente ahí en el versículo 7 que así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es estar de acuerdo con Dios en que en lo que nos vamos a tener que basar para poder tener éxito es
meditar de continuo en su ley, que es su palabra. ¿Se fijan ustedes? Nunca pensé que fuera tan fácil. Recordar que Dios está con nosotros siempre, ser valientes y esforzados. Y número 3, acordarnos de que el secreto para el éxito es no apartarnos de las leyes que Dios nos ha dado, ni a izquierda ni a derecha. Que procuremos, que seamos diligentes, que seamos esforzados, ¿sí?, para cumplir con ella. Que seamos esforzados para llevarla a cabo en nuestras vidas. Que seamos esforzados en meditar en ella de día y de noche. No nada más para grabárnosla en nuestra mente, no nada más para grabarla en nuestro corazón, sino para actuar de acuerdo con todo lo que está escrito en ella. Esa es la razón por la que no tenemos éxito. Se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida que debemos ser valientes y esforzados, que se va a necesitar esfuerzo. Y la ley, la Biblia, la palabra de Dios, no es en lo primero que pensamos cuando necesitamos un consejo, cuando necesitamos dirección, cuando necesitamos que alguien nos guíe. A menudo la buscamos hasta el final y a menudo ni siquiera buscamos en ella la solución a nuestros problemas. No la estamos leyendo, mucho menos meditando en ella de día y de noche. Pero aquí nos dice muy claramente: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él, y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Algo nos está saliendo mal ahorita? ¿Algo nos está saliendo mal? ¿Será que no lo estamos haciendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? ¿Será que hemos estado usando nuestra propia inteligencia, nuestra propia imaginación? ¿Hemos estado usando los métodos del mundo y no hemos visto la palabra de Dios para ver qué es lo que ella tiene que decir acerca del asunto? Porque está muy claro aquí que si la seguimos, vamos a prosperar en nuestro camino y todo va a salir bien. Entonces quizás si no nos está saliendo bien algo es porque no estamos haciéndolo de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que examinarlo, tenemos que verlo, ¿sí? Porque si nos estamos apegando a la palabra de Dios, debe de salir bien. Quizás no como nosotros queramos, pero debe de salir bien. Porque a veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere, pero debe de salir bien. De nuevo el Señor les dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 al 9. Lean conmigo: estas palabras que hoy te mando, noten, cumplir, estarán en tu corazón. O sea, no dice estas palabras que hoy te mando que leas. No, dice estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y luego noten el versículo 7: y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Noten cómo la palabra de Dios tenía que cubrir todo lo que era la vida del judío, todo lo que era la vida del hijo de Israel. Y la palabra de Dios tiene que también cubrir todo lo que es nuestra vida, ¿sí? Es la forma en la que Dios nos comunica lo que tenemos que hacer. Sí, me encanta que dice que las vas a hablar de ellas cuando te acuestes y cuando te levantes. Ayer llegué a casa un poco turbado por ciertas cosas que están pasando. Iba medio molesto, porque yo no quiero hacer o no quería hacer lo que se me estaba diciendo que hiciera. Curioso, ¿verdad? Pero hoy en la mañana me levanté así, pero sí, ni alarma ni nada. A las 4:30, 4:45 desperté y me fui a la sala y abrí mi Biblia.
Y estoy leyendo en Números. Y estoy en esa parte de Números en donde se hace un censo de todo el pueblo de Israel. Y pensé, Señor, ¿por qué me tienes en esta porción de la Escritura ahorita? Esto no es lo que necesito. Una lista interminable de nombres. Pero no se trataba de la lista interminable de nombres, sino se trataba de por qué se estaba dando la lista. Y era que el Señor le había mandado a Moisés que tomara un censo de todo el pueblo de Israel para que pudiera obtener el número de hombres que estaban listos para pelear cuando cruzaran el río Jordán. Y me puse a orar y dije, ok, ya sé lo que me estás diciendo. Esto que se me está pidiendo que haga es tomar una pausa para poder tener un número correcto de aquellos que están dispuestos a pelear, porque estamos por cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Ay, y no se imaginan cómo tuvo sentido para mí lo que anoche se me dijo, que me turbó tanto, porque ahora sé que lo único que el Señor está haciendo es toma un censo. Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de quiénes están listos para entrar a la lucha, de quiénes están listos para cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida contigo. ¿Saben qué? Hoy anduve con una alegría y con una paz tremenda. Hoy tengo un montón de juntas y no me gustan las juntas, no le van a decir a nadie, pero a mí no me gustan las juntas. Pero todo el día en todas las juntas que estuve tan alegre, tan contento. Hablamos acerca del pasaje que vamos a estar enseñando el domingo y el Espíritu Santo estaba fluyendo a través de todos los pastores y estábamos comentando y hablando y salimos completamente llenos de la presencia de Dios porque pudimos escudriñar las Escrituras juntos. Ese es el poder de la palabra de Dios cuando nos damos a la tarea de leerla de noche, de leerla de mañana, de tenerla en nuestra mente, de hablarla con nuestros labios. Por eso Dios se los encarga. Noten ahí en su Biblia, vayan a su Biblia en Deuteronomio capítulo 11. Les voy a dar 3 segundos para que busquen en su Biblia Deuteronomio capítulo 11. Si la traen en su teléfono o en su iPad o algo, va a ser bastante rápido. Deuteronomio capítulo 11, comenzando con el versículo 18, la palabra de Dios dice esto: lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma, átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Enséñenlas a sus hijos y hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 20 dice: inscríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que en la tierra que el Señor juró dar a sus padres sean los días de ustedes y los de sus hijos tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Versículo 22 de Deuteronomio 11 sigue diciendo: si ustedes cumplen con mucho cuidado todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y van por todos sus caminos y los siguen, el Señor por su parte arrojará de la presencia de ustedes a todas estas naciones para que despojen a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde planten su pie será de ustedes, y su territorio se extenderá del desierto hasta el Líbano y del río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie podrá enfrentarse a ustedes, porque el Señor su Dios infundirá miedo y temor de ustedes a toda la tierra que pisen, tal y como Él lo ha dicho. Versículo 26 dice: dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. La maldición, si no atienden. ¿Se fijan ustedes? La maldición, si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir, y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual vas a tomar posesión, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Estos montes están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en el Arabá, frente a Gilgal, junto a Sinar de Moré, ya en territorio cananeo. Ustedes van a cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Tomen posesión de ella y habítenla.
siempre teniendo cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy he expuesto ante ustedes. Ahí está el secreto para el éxito. Ahí está el secreto para lograr obtener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros de este lado del cielo. Y no solamente para lograr todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros de este lado del cielo, sino para asegurar las bendiciones que tiene para nosotros del otro lado del cielo también. Recordar que Dios está con nosotros. Ser esforzados y valientes en lo que nos ha llamado a hacer. Y en prestar atención a su palabra, en dirigir nuestra vida en su totalidad por lo que su palabra dice, no apartándonos ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, manteniéndonos siempre en la perfecta palabra de Dios, que es la verdad que Dios nos ha dado, a través de la cual nosotros podemos saber la mente de Dios, porque Él la escribió. En el Salmo 1, los versículos 1 al 3, se nos dice esto: bienaventurado el hombre o mujer que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Este hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Proverbios 22, 17 al 19 se nos dice: inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi sabiduría. Es una delicia si la guardas dentro de ti y si la afirmas sobre tus labios. Hoy te la he dado a conocer para que pongas tu confianza en el Señor. ¿Sí? Si de veras queremos el verdadero éxito, si de veras queremos ser triunfadores, si en realidad queremos lograr todo lo mejor que podemos o queremos tener de este lado del cielo, y de nuevo asegurar el otro lado del cielo, tenemos que poner por obra en nuestras vidas la palabra de Dios. No escucharla nada más, no leerla nada más. Meditar en ella de día y de noche y ponerla en práctica todos los días. Y así como el Señor a través de ella, a través de un pasaje que yo no quería leer, que no estaba interesado en leer, porque no le miraba ningún valor espiritual, porque era una lista interminable de nombres, y así habló Él a través de ello. Así Dios les puede hablar a ustedes, a cada uno de ustedes, con pasajes que no quieren leer, que no les gustaría leer ese día, pero que si prestan atención Él tiene algo que decirles. Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 6, los versículos 46 al 49. El Señor dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? No podemos llamar al Señor, Señor, con todo lo que eso implica, ¿sí? Señor en griego es kurios, que quiere decir que está sobre todas las cosas. No podemos llamar al Señor nuestro Señor si no estamos poniendo por obra todo lo que Él nos ha mandado hacer. Nos estamos engañando nosotros mismos. Si yo lo estoy llamando Señor, al decirle Señor, me estoy postrando delante de Él, por así decirlo, y estoy diciendo: Señor, estoy aquí para cumplir lo que tú me digas que tengo que cumplir. Aunque me duela, aunque no me guste, aunque no sea lo que yo tenía planeado, tú eres el Señor y yo estoy dispuesto a obedecerte a ti. Y el Señor aquí les dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando a hacer? Si me quieren llamar Señor, Señor, entonces tienen que hacer lo que les mando a hacer, porque los que me llaman Señor, Señor, en realidad soy su Señor, hacen lo que yo les mando a hacer. En el versículo 47 les dice: les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica.
En otras palabras, les va a ilustrar lo que está diciendo. Versículo 48 dice: es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla, porque está asentada sobre la roca. Detengámonos ahí. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, Él dice que nosotros vamos a ser como esa persona, como ese hombre que está construyendo una casa y escarba y escarba y escarba hasta que encuentra la roca sólida donde pueda poner el cimiento para ahí levantar esa casa. Y si esa persona hace eso cuando las inundaciones vengan, cuando la lluvia venga, cuando las tormentas vengan, ¿sí?, esa casa va a permanecer en pie. Si queremos que nuestra casa permanezca en pie, si queremos que nuestra vida permanezca en pie, si queremos que el mundo, que el pecado, que el enemigo de nuestras almas no nos tambalee y nos haga caer, tenemos que estar parados sobre la roca. Y estar parados sobre la roca quiere decir que estamos poniendo por obra la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, noten lo que dice ahí en el versículo 49. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Queremos tener éxito, ¿sí? Queremos ser victoriosos. Tenemos que hacer todo lo que hagamos sobre la roca, poniendo por práctica, por obra, la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque mientras no lo hagamos, lo vamos a estar haciendo de mil maneras, pero no vamos a poder lograr tener ese éxito. Un día nos va a ir muy bien, otro día nos va a ir medio bien, otro día nos va a ir mal, otro día nos va a ir bien mal, y vamos a estar pégale y fállale. Cuando si comenzamos con lo que debemos comenzar, que es la palabra de Dios, las cosas van a salir bien. Y cuando salgan mal, no va a ser porque nosotros no hicimos lo que debemos hacer, va a ser porque otras circunstancias obraron en el asunto para que no salieran bien, pero aún en ello podemos estar seguros porque tenemos la palabra de Dios de nuestro lado y sabemos que Dios está con nosotros. Tenemos entonces que poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Acordarnos siempre que Dios está con nosotros, que no nos deja ni nos desampara. Levantarnos todos los días con el conocimiento y sabiendo que ese día vamos a tener que esforzarnos y ser valientes para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer ese día. Y luego escuchar la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra y poner por obra la palabra. Santiago nos dice en Santiago 1, los versículos 22 y 25: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta con solo oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso ¿en qué? En todo lo que haga. Ahí está. 3 cosas muy sencillas. Acordarnos todos los días que Dios está con nosotros, que no nos deja y no nos desampara. Todos los días levantarnos con el entendimiento que vamos a tener que esforzarnos y ser valientes. Y todos los días levantarnos viendo hacia la palabra de Dios para que Dios nos dirija a través de ella. Y cuando ponemos eso en el lugar que debe estar cada una de esas cosas, vamos a tener éxito y en todo lo que hagamos vamos a prosperar, todo lo que hagamos va a salir bien
En todo lo que hagamos vamos a honrar a Dios y vamos a tener una vida que está fundada sobre la roca, y cuando las circunstancias y tormentas y aflicciones de la vida vengan, no va a ser derrumbada porque estamos siguiendo la palabra de Dios. Por último, esta noche el versículo 9. Escucha lo que te mando. Escucha lo que te mando. Pon atención. Que no se te vaya a pasar, que no vayas nada más a oír y no prestes la atención debida. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. La tercera vez que le dice esfuérzate y sé valiente en este pasaje. Saben, siempre he dicho, si Dios dice algo una vez, hay que oírlo. Si Dios dice algo 2 veces, hay que prestar atención. Si Dios dice algo 3 veces, no hay ninguna excusa que podamos poner para no ponerlo en práctica. Sí, me acuerdo de mi mamá, Carlos Manuel, ¿cuántas veces quieres que te diga? A veces pienso que Dios así es también. Pero ¿cuántas veces quieren que les diga? 3 veces les dije, esfuércense y sean valientes. Hoy 3 veces se nos ha dicho eso. Y les he repetido numerosas veces las 3 cosas principales para tener éxito en esta vida. Entonces, no seamos oidores de la palabra, seamos hacedores. Sigue diciendo ahí en el versículo 9, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Oh, mis hermanos, Dios tiene muchísimas bendiciones para nosotros aquí en esta vida, de este lado del cielo. Pero tenemos que buscarlas en la forma que Él nos está llamando a buscarlas. Reconociendo su presencia con nosotros, siendo valientes y esforzados y obedeciendo su palabra. Amén.